Bellezas ninfas celestiales y príncipes imperiales. El día de hoy veremos cómo Lowland sigue haciendo presencia a pesar de que ya no está. Todo esto acorde al capítulo 91 titulado Chica Astuta, de la versión de Minoji Kurata de los diarios de la boticaria. El resto de capítulos, incluidos los de la versión de Neko Kurage, los encuentran en la lista de reproducción Manga Kusurilla. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Nos quedamos en que Mao Mao estaba en la casa de Doña Refugios Aaduo, con el objetivo de hablar con Suirei. Aaduo le dijo a Mao Mao que iba a estar presente durante la conversación, pero que no debía de preocuparse por ella. Era obvio que Suirei era su protegida. Mao Mao sabía que Aaduo tenía curiosidad por lo que estaba pasando, pero no le quedaba de otra más que hablarlo. Quería saber dónde estaba ese libro faltante. Le mostró las enciclopedias a Suirei, esperando que las reconociera. Ella admitió que habían pertenecido a su antiguo maestro y no eran todos los tomos. Hacía falta uno, ya que eran 15, aunque no sabía dónde se encontraba el que faltaba. Mao Mao, observándola, se dio cuenta de que al parecer decía la verdad. Además, no tenía razones para mentir. Suirei es la nieta del antiguo emperador y está emparentada con el clan Shi, pero en estos momentos no puede revelar su verdadera identidad, solo puede hacerse pasar por una criada doméstica. No sabe qué planean hacer con ella o qué es lo que piensan de ella, pero Mao Mao considera que sería un desperdicio abandonarla siendo ella una excelente boticaria. Le preguntó por su antiguo maestro que la había educado. Quería saber dónde se encontraba ahora. Suirei se sobresaltó, sobre todo cuando Mao Mao le preguntó si aún continuaba con vida. Después de todo, la medicina de la resurrección que había utilizado, su antiguo maestro también la había usado. Suirei por un momento se quedó callada, pero después confirmó lo que dijo Mao Mao. Su antiguo maestro sí consumió esa medicina, de lo contrario nunca habría sido capaz de salir de esa fortaleza. El detalle es que él no podría decirle a Mao Mao lo que estaba buscando. Suirei tomó el ejemplo del niño Kyou-u, que ahora se llama Chou-u. Él perdió la memoria y quedó con parálisis en medio cuerpo. Al escuchar esto, Mao Mao le preguntó si el antiguo boticario había perdido sus memorias. Suirei contestó que no exactamente como Kyou-u, pero sí le pasó algo similar. Ella se lo ha topado a él, pero él no la reconoce. En la aldea de las aguas termales, uno de los ancianos postrados era su maestro. Como era una aldea termal, también se usaba como lugar de sanación. Había muchos ancianos así que Mao Mao trataba de recordarlo. Se dio cuenta de que lo llevaron ahí para pasar desapercibido a los ojos de Shen Mei. Suirei siguió diciendo que si él estuviera vivo ahora, lo más seguro es que ella habría olvidado quién era. Estaba segura de que su hermana Lowland nunca pensó en arrastrar a Mao Mao a tal incidente. Mao Mao se le quedó viendo. Sabía que lo más seguro es que Suirei era consciente de todo. Cuando Shi Sui provocó el incidente, no fue solo para purgar la corrupción de ese país junto a su padre, sino también para liberar a su hermana de su madre. Si el maestro de Suirei hubiese estado sano, no se habrían molestado en llevar a Mao Mao al norte. Fácilmente podrían haber dejado el cuidado de los niños revividos a su maestro. Mao Mao estaba algo frustrada, y justo cuando pensó que por fin había encontrado una pista, decidió preguntarle a Suirei si sabía algo sobre las langostas que su maestro estaba investigando. Ella contestó que no estaba involucrada en esa investigación, porque no se le daban bien los insectos. Esa era la especialidad de Shisui. Mao Mao, nostálgica, pensaba que ella ya no existía. Dedujo que cuando el maestro de Suirei recibió la orden de crear la medicina de la inmortalidad, la mayoría de los materiales relacionados con sus otras investigaciones fueron destruidos. Lo único que había traído consigo era lo que había en esa habitación. Aún así, decidió continuar e investigar mucho a través del guardia Sazen. Doña Refugios, pendiente del chisme, comentó que Lowland debió de haber sido alguien muy brillante. Suirei, algo triste, agregó que sin importar lo brillante que hubiera sido, ahora ya no estaba. Mao Mao no dijo nada, pero apretó su vestido. Aaduo agregó que si Lowland había sido tan brillante, seguramente intentó dejar algo atrás de alguna manera. Esto sorprendió a Mao Mao, dándose cuenta de que tal vez era cierto. Suirei se levantó disculpándose, a lo que Aaduo le pidió que no se preocupara y se relajara. Les dijo que le estaban dando demasiadas vueltas al asunto. Mao Mao se quedó pensando si es que era posible que Shisui hubiera dejado algo. Tenía ese pensamiento anteriormente, cuando estuvo en el fuerte. No, de hecho había sido antes, en el palacio interno, más precisamente en la clínica. Recordó la enciclopedia de insectos que había visto una vez. En la clínica estaba la clave. Shisui realmente era una chica muy astuta. La clínica había sido cerrada en una ocasión.
El crimen de la encargada llamada Shen Lu fue particularmente grave y aunque intentó desvivirse y logró sobrevivir, fue considerada una pecadora. Sin embargo, la clínica es una parte indispensable del palacio interno. Actualmente, la clínica había sido abierta bajo la supervisión de un funcionario. Esta información se la envió a Jinshi y al día siguiente él se apareció en su botica. Había confiscado todo lo que había en la enfermería cuando se llevaron a Shen Lu, y ahí estaba el libro que Mao Mao estaba buscando, el libro de aves ilustrado. Se lo entregó a Mao Mao. Al verlo y pasando las páginas, encontró el lugar con más notas en los márgenes. Unas hojas cayeron, eran todas dibujos de saltamontes. Según el escrito, se podían clasificar en dos categorías principales o tres si se quiere ser más detallista. El más común está colorado con líneas y el cuerpo parece más grande en relación con las alas de los otros dos. Los otros son los saltamontes de cuerpo pequeño que se dice que han aumentado este año y parece que son los que causan la plaga de langostas. El color de las líneas también parece haber cambiado a café. Jinshi, al observarlas, menciona que el año pasado probablemente fue esa especie la que causó la plaga de langostas. Parece que el insecto pasa por varias etapas antes de convertirse en un saltamontes café. Los saltamontes cambian el color de su cuerpo y de sus alas cuando se dan ciertas condiciones. El cambio dura varias generaciones, cada vez aparentemente más numerosas. La pregunta era si cambiaban de forma porque aumentan en número o aumentan en número porque cambian de forma. El libro dice que es más probable que sea la primera causa. Las pequeñas infestaciones de langostas parecen ser el presagio de grandes plagas. Jinshi, preocupado, pregunta si entonces habrá una mayor plaga de langostas este año. Mao Mao contesta que sí, aunque no saben cuánto daño causarán. Eso es algo difícil de predecir, pero si toman una decisión equivocada, la gente morirá de hambre. Las langostas a veces cubren el cielo, devorando todo tipo de granos, incluso se comen las paredes y las sandalias. Muchas mujeres de los pueblos agrícolas fueron vendidas al Barrio Rojo porque no podían comer debido a la plaga de langostas. La época del año también es mala. Las historias sobre la destrucción del clan Shi durante la insurrección de los clanes se ha transmitido por todo el país. Algunos dirán que las plagas fueron causadas por la veneración del clan Shi o la inmortalidad del emperador. Jinshi le pregunta a Mao Mao si en el libro no hay algo sobre cómo prevenir esas plagas, algo así como una medida especial. Mao Mao contesta que no hay nada al respecto. Lo que sí es que se menciona que si se produce un daño a una pequeña escala, hay que ocuparse de él antes de que se produzca el siguiente. Sin embargo, esta es una especie de táctica humanitaria para deshacerse de las larvas mientras aún lo son. El libro también menciona cómo fabricar insecticidas. También dice que hay que hacer una hoguera cuando se convierten en adultos. Jinshi contesta que sigue siendo un método anticuado para tratar con las plagas. Al parecer, no han conseguido mucha información relevante. Jinshi contesta que no, habría sido un gran problema si no lo hubiera sabido y lo hubiera dejado pasar. Al menos, si logran entender cómo fabricar el insecticida, podrían reunir los materiales desde ahora. Jinshi le enseña a Mao Mao un mapa que muestra las zonas donde ahora hay plaga de langostas. Le pregunta qué piensa al respecto. Ella comenta que solo podría decir que la infestación de langostas es común en las vastas praderas, aunque hace décadas que no tienen noticias de langostas por ahí, señalando el bosque. Mao Mao considera que si el bosque está lo suficientemente cerca, los pájaros se comerán a los insectos. La provincia de Shihoku es una región rica en bosques, pero parece que esa zona ya se había convertido en una montaña pelada. En el reinado del antiguo emperador estaba prohibido talar los árboles innecesariamente, pero tras su caída hicieron lo que quisieron. Mao Mao se quedó pensando en esto, lo que significaba que en aquella época la tala indiscriminada estaba prohibida. Ante esto, ella preguntó si por eso, al desaparecer los pájaros, aumentaron las langostas. Jinshi contestó que era algo bastante posible. Admitió que tenía grandes esperanzas en los recursos forestales de Shihoku. Mao Mao se le quedó viendo, entendiendo cómo querían compensar la falta de cosechas vendiendo la madera para comprar alimentos con ese dinero. Se apresuró a hojear el libro para encontrar más soluciones. Mao Mao le comentó a Jinshi que puede que no tuvieran suficientes materiales solamente para ese insecticida, pero sería bueno prepararse por si acaso. Jinshi preguntó si no podían quemar el área donde se produjeron las larvas en el campo. Mao Mao contestó que eso dependía
dependía del lugar. Sugirió que la única otra cosa sería una veda de gorriones, es decir, un periodo de tiempo donde se prohibiera su caza. Jinshi reflexionó que los gorriones eran una fuente común de alimento. Si hacían eso de improviso, habría una reacción violenta por parte de la gente. Deseaba otras alternativas. Ante esto, Mao Mao sugirió que podría empezar a servirse comida de langostas en la corte. Jinshi, tras escuchar esto, puso una cara de pánico. Mao Mao no se dio cuenta, solo seguía diciendo que si se hacía eso, las langostas se convertirían en comida para la corte y por ende más gente intentaría cazarlos. No solamente en la corte, sino eventualmente entre el pueblo, que quiere imitar a los nobles. Jinshi y Gao Shun quedaron fríos, helados, paralizados y con mucho miedo y no se podían mover. La cara de Fuchi en Jinshi era notoria. Finalmente dijo que ese sería su último recurso. Primero quería vencer a las langostas para no llegar a tales extremos. Mao Mao se le quedó viendo algo decepcionada, ya que pensó que había tenido una buena idea. Se preguntaba si de verdad Jinshi no quería comer langostas hasta ese punto. Pudo notar que Jinshi estaba más decidido a hacer algo que antes, pero en su rostro se notaba cómo odiaba la idea de comer saltamontes. Mao Mao se le quedó viendo y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Con una amabilidad siniestra le preguntó a Jinshi por qué no comía algo antes de volver a su casa. Jinshi y Gao Shun solo sudaron frío mirándola fijamente, y aquí termina el capítulo. Como ven, príncipes y bellezas, Mao Mao piensa hacer de las suyas con Jinshi. Díganme qué piensan de Doña Refugios y de todo lo que está pasando en la historia. Los leo en los comentarios. El resto de capítulos los encuentran en la lista de reproducción Manga Kusurilla, y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales y príncipes imperiales, nos vemos en otro video. Sayonara.